Maigobane Nerugini, soy Kai47 y en este vídeo voy a contaros la historia completa de Aragorn, también llamado Estel, Thorongil, Trancos y Dúnadan, 16º capitán de los Dúnedain del Norte, heredero de Isildur, Elessar Telcontar, Piedra de Elfo, rey del reino unificado de Arnor y Gondor y rey del Oeste. Los padres de Aragorn eran Arathorn y Gilraen, quienes descendían ambos de los reyes de Arthedain. De hecho, Arathorn era el 15º capitán de los Dúnedain del Norte, heredero en línea directa de Arvedui, último rey de Arthedain, quien estaba casado con Firiel, hija del rey Ondoher de Gondor, de modo que en Aragorn se unían al mismo tiempo las líneas de los reyes de Arnor y de Gondor, siendo el heredero de Elendil el Alto, alto rey de Arnor y Gondor e hijo de Amandil, el último señor de Andunie, descendiente de Elros, primer rey de Númenor y hermano de Elrond. Es por ello que Aragorn descendía de prácticamente todos los linajes de hombres y elfos importantes que había habido en la Tierra Media. Aragorn nació el 1 de marzo del año 2931 de la Tercera Edad. Sus dos primeros años fueron tranquilos, pero por desgracia, en el año 2933 su padre murió con el ojo atravesado por una flecha orca, y tras eso su madre fue a Rivendell a vivir allí con su hijo. En Rivendell les acogió Elrond, quien amó a Aragorn como si fuera su propio hijo e hizo las veces de padre para él, pero ocultó su verdadero nombre y su verdadero linaje, porque sabía que Sauron trataba de descubrir si quedaba algún heredero de Isildur. Así pues, Elrond le dio el nombre de Estel, que en élfico significa esperanza, y Estel se pasó los siguientes 18 años de su vida viviendo en Rivendell, donde aprendió artes de todas las clases, desde lenguas, historia y botánica hasta las artes de la guerra. Pero un día, cuando Estel contaba ya con 20 años de edad, retornó a Rivendell después de llevar a cabo grandes hazañas en compañía de Elladan y Elrohir, y Elrond le miró y se sintió feliz porque vio que era noble y había alcanzado a una edad temprana la madurez, así que le llamó, le dijo su verdadero nombre, le contó cuál era su linaje y de los 4 bienes hereditarios de su casa le entregó 2 de ellos, el anillo de Barahir y los fragmentos de la espada Narsil. Los otros 2 los retuvo, pues todavía debía ganárselos. Al conocer cuál era su verdadero nombre y linaje, el corazón de Aragorn se regocijó, y he aquí que al día siguiente se encontraba paseando por los bosques cuando de pronto vio a una doncella caminar ante él, como si fuera Lúthien caminando ante Beren, envuelta en un manto de plata y azur, hermosa como el crepúsculo, con los cabellos oscuros flotando movidos por una brisa súbita y una diadema de gemas que parecían estrellas ciñéndole la frente. Temiendo que se desvaneciera, Aragorn la llamó como Beren había llamado a Lúthien milenios atrás. La dama se volvió hacia él, le preguntó quién era y Aragorn le dijo su nombre, pero mientras lo hacía, sentía que ese alto linaje poco valor tenía ahora porque no era nada comparado con la dignidad y la belleza de la doncella. Entonces ella reveló que ambos eran parientes lejanos, porque ella era Arwen Undomiel, hija de Elrond, y Aragorn se enamoró de ella. En los días que siguieron, se volvió silencioso y su madre advirtió que algo había ocurrido, pero cuando Aragorn se lo contó, ella no consiguió disuadirle de abandonar ese amor. De forma simultánea, Elrond, que veía muchas cosas y leía en los corazones, comprendió que Aragorn se había enamorado de su hija, así que le llamó y le dijo que le esperaba un gran destino, bien el de elevarse más alto que todos sus antepasados desde Elendil, o bien el de caer en la oscuridad con los restos de su estirpe, y que en los largos años que le esperaban de fatigas y dolores, no tomaría nunca esposa ni se ligaría a ninguna mujer hasta que su hora hubiera llegado y hubiera demostrado ser digno. Además, Elrond profetizó que Arwen se iría a Valinor a no ser que Aragorn se interpusiera y la obligara a decidir entre un esposo y un padre, pero para eso todavía faltaba mucho tiempo, de modo que Aragorn se despidió afectuosamente, dijo adiós a su madre, a Arwen y a Rivendell, y partió a las tierras salvajes.
Entre sus primeros viajes, sabemos que en el año 2956 Aragorn conoció al mago Gandalf el Gris, con quien inició una gran amistad. Al año siguiente, cuando Aragorn contaba con 26 años de edad, empezó sus grandes viajes y vagabundeos que duraron 23 años en total. Primero fue al reino de Rohan, donde se unió a las filas del rey Thengel, y después de servir allí como guerrero viajó al sur, entró en Gondor y se convirtió en un gran capitán de Minas Tirith. En ese entonces, Ecthelion, padre de Denethor y abuelo de Boromir y Faramir, era el senescal de Gondor, y allí Aragorn no usó nunca su verdadero nombre, sino que se disfrazó y era por todos conocido como Thorongil, el águila de la estrella, porque era rápido, tenía la vista afilada y llevaba una estrella de plata en el manto, pero nadie conocía su verdadero nombre ni tampoco la tierra en la que había nacido. Denethor, hijo de Ecthelion, era tan parecido a Thorongil como el más cercano de sus parientes, y sin embargo Denethor era solo el segundo en la estima tanto de los hombres como de su padre, pues Ecthelion amaba más al forastero que a su propio hijo. Sin embargo, Thorongil nunca compitió con Denethor ni se dio a sí mismo posición más alta que la de servidor del senescal, y ambos ayudaron a Ecthelion. De hecho, los dos estaban siempre de acuerdo en todo, excepto en cuestión de magos, pues Thorongil a menudo advertía a Ecthelion que no confiara en Saruman el Blanco y que prefiriera a Gandalf el Gris, mientras que Denethor aconsejaba lo contrario. En aquel periodo, los rebeldes de Umbar tenían una fuerza de gran peligro para Gondor y una amenaza para los feudos del sur que podía resultar mortal si Sauron presentaba guerra abierta. Así que Thorongil pidió autorización del senescal, reunió una pequeña flota y se dirigió inesperadamente a Umbar por la noche, donde incendió gran parte de los barcos de los corsarios. Él mismo venció en persona al capitán del puerto en batalla sobre los muelles y retiró luego su flota con muy escasas pérdidas. Gracias a aquella hazaña, Thorongil habría sido recibido en Minas Tirith con grandes honores, pero cuando volvió a Pelargir, para pena y asombro de todos, no regresó a la capital, sino que envió un mensaje de despedida a Ecthelion, tomó un bote, cruzó el Anduin, dijo adiós a sus compañeros y prosiguió solo la marcha hacia las montañas de la sombra. Sabemos que de las montañas de la sombra viajó por las lejanas tierras de Rhûn, el inexplorado oeste de la Tierra Media, y luego hacia Harad, hasta llegar incluso al hemisferio sur del mundo, donde las estrellas le parecieron extrañas, dado que él estaba acostumbrado a verlas desde el hemisferio norte. En ambas tierras se ocupó de explorar los corazones de los hombres, tanto malos como buenos, y de desenmascarar las confabulaciones y estratagemas de los siervos de Sauron. Finalmente regresó al noroeste, en algún momento se adentró en Moria por la Puerta del Este y continuó realizando numerosos viajes peligrosos, algunos de los cuales fueron con Gandalf, de quien aprendió mucha sabiduría. Los años se hicieron largos y difíciles, cruzó muchas montañas y ríos, recorrió muchas llanuras, hasta que las leguas que había de Rivendell a Gondor no fueron sino una pequeña parte en la cuenta de todos sus viajes. Pero su hogar estaba en el norte, si es que tenía hogar. Su corazón estaba en Rivendell, lugar al que volvía siempre que podía, aunque su destino no era vivir en paz, ni siquiera allí, en la hermosa casa de Elrond. Durante casi 30 años, Aragorn se consagró a la causa contra Sauron. Las empresas que acometió fueron largas y duras, hasta convertirse en el más intrépido de todos los hombres de su tiempo, hábil en las artes y más versado en las tradiciones que cualquiera de ellos, porque tenía sabiduría élfica y en los ojos llevaba una luz que cuando se encendía, pocos eran capaces de soportar. Su rostro era triste y severo a causa del destino que pesaba sobre él, pero siempre conservaba viva una esperanza en el fondo del corazón, del que la alegría brotaba a veces como un manantial de roca. En los libros es descrito físicamente, diciendo que, con el tiempo, había adquirido un aspecto hosco y severo, que sonreía pocas veces, tenía una hirsuta cabellera negra con mechones canosos, ojos grises y perspicaces en una cara pálida, severa y enjuta, de cuerpo alto y delgado. Acostumbraba a viajar adoptando las apariencias más diversas, siendo en Eriador conocido como un hombre curtido por la intemperie que vestía unas botas de cuero blando que le calzaban bien pero que habían sido muy usadas y estaban cubiertas de barro, un manto pesado de color verde oliva manchado por muchos viajes que le envolvía ajustadamente el cuerpo y solía llevar con una capucha que le ensombrecía la cara. Andaba siempre a grandes pasos, con largas zancadas, y por eso en esa región se le conocía como Trancos.
Tenía la costumbre de fumar siempre que estaba parado, como cuando se detenía en el camino y hacía guardia por las noches, y de hecho poseía una pipa de caño largo, curiosamente esculpida. Sobre sus armas, en las pelis todos sabéis que cuando va vestido de Montaraz, Aragorn lleva una espada de vaina verde, un arco y un carcaj, además de una daga que le da Celeborn en Lórien. Pero en los libros no lleva ninguna de estas armas, ni espada, ni daga, ni arco, sino que solo lleva los fragmentos rotos de Narsil encima en todo momento. Admito que esto es algo curioso porque no se explica nunca cómo puede defenderse o luchar si no poseía más que una espada rota, pero bueno, es así, como el propio Tolkien explicó en la carta 210, Aragorn no luchaba con espada porque su espada estaba rota. En Amon Sul, por ejemplo, en los libros Aragorn no se enfrenta a los Nazgûl con su espada, como en la peli, sino que los ahuyenta con 2 antorchas. En cualquier caso, llevara las armas que llevara, Aragorn se convirtió en el más grande viajero y cazador de su época. Recorrió tantas veces en todos los sentidos todas las tierras que había entre la comarca y las montañas nubladas, que conocía absolutamente todos los parajes y regiones. Tenía oído fino y aunque no podía hacerse invisible, había seguido las huellas de muchas criaturas salvajes y cautelosas y comúnmente evitaba que le vieran si así lo deseaba. Además, sabía leer signos, interpretar huellas y tenía habilidades como cazador. Los hombres de Bree sabían que era un Montaraz y lo tomaban por alguien que viene y va, que hablaba raras veces, aunque sabía contar una buena historia cuando tenía ganas. Al ir siempre disfrazado, pocos sabían cuál era su verdadera identidad, pero cuando mostraba su verdadero linaje, los hombres lo consideraban digno de honores, a pesar de las burdas apariencias, como un rey en el exilio. Así que al fin, cuando después de 23 años Aragorn terminó sus grandes viajes y retornó de los peligros en los oscuros confines de Mordor, donde ahora Sauron moraba otra vez consagrado al mal, estaba muy fatigado y quería descansar en Rivendell antes de emprender nuevos viajes, y llegó por primera vez en su vida a las fronteras de Lórien, donde fue admitido por la dama Galadriel. Aragorn lo ignoraba, pero también Arwen se encontraba allí. Apenas se había cambiado porque los años no la habían tocado, pero tenía el semblante más grave y rara vez se la oía reír. Entonces Galadriel, que era la abuela de Arwen, rogó a Aragorn que se despojara de las raídas ropas de caminante y lo vistió de plata y blanco, con un manto gris élfico y una gema brillante en la frente. Y así, más parecido a un señor élfico que a un hombre mortal, habiendo alcanzado ya la plena madurez de cuerpo y mente, Arwen volvió a verle después de la larga separación, y mientras avanzaba hacia ella bajo los árboles de Caras Galadón cargados de flores de oro, la doncella hizo su elección y su destino quedó sellado. Aragorn tenía en ese momento 49 años de edad, mientras que Arwen contaba con 2739. Durante una estación pasearon juntos por los claros de Lothlórien, hasta que en la noche del solsticio de verano fueron a Caer Amroth, el corazón del reino, y se juraron eterna fidelidad. Fueron felices y Aragorn le entregó a Arwen el anillo de Barahir, que ella custodiaría durante el resto de su vida. Entonces Aragorn se fue de Lórien y retornó a Rivendell, pero allí, cuando Elrond se enteró de la elección de su hija, le dijo a Aragorn que aunque le amaba, no permitiría que ella se casara con él y renunciara a la vida de los elfos, a no ser que él se convirtiera al mismo tiempo en rey de Gondor y de Arnor. Ninguno de los dos volvió a hablar de este tema, y Aragorn partió una vez más a afrontar el peligro y la fatiga. Sobre Gilraen, su madre, lo cierto es que al cabo de pocos años se despidió de Elrond y regresó a Eriador con su propia gente, donde vivió sola. De entonces en adelante, Aragorn y ella se vieron en muy raras ocasiones, pues él pasaba largos años en países lejanos, pero en el año 3007, cuando Aragorn regresó al norte, Gilraen previó que esa sería su última separación. Su hijo trató de reconfortarla con palabras de esperanza, pero no consiguió cambiar nada y acabó partiendo con el corazón oprimido, mientras que ella murió antes de la siguiente primavera. Así, huérfano de ambos padres, sin poder estar con su amada y obligado a vivir una vida errante, Aragorn continuó de un lado para otro, sin descansar nunca, siempre atareado, liderando los Montaraces del norte durante otros 20 años, hasta que el mago Gandalf le pidió ayuda después del extraño comportamiento que el hobbit Bilbo había mostrado en su fiesta de cumpleaños y advertir que toda clase de espías se reunían alrededor de su tierra.
Debido a ello, Aragorn hizo que sus hombres, los Dúnedain del norte, duplicaran la guardia que hacían a la comarca. Además, Gandalf le contó que temía que el anillo de Bilbo fuera el anillo único de Sauron, y Aragorn aconsejó dar caza a Gollum, el anterior propietario del anillo de Bilbo. Y como parecía justo que el heredero de Isildur reparara la falta que había cometido el propio Isildur al no destruir el anillo único, decidió acompañar al mago en la larga y desesperada persecución. Juntos, los dos amigos exploraron de extremo a extremo las tierras ásperas durante 8 años, desde los valles del Anduin, el Bosque Negro y Rhovanion, hasta llegar a las mismísimas montañas de la sombra y los confines de Mordor. Allí les llegaron rumores de Gollum y supusieron que vivía en las lomas oscuras desde hacía tiempo, pero nunca lo encontraron. Gandalf acabó desesperando y fue a Gondor a ver si podía encontrar pruebas, mientras que Aragorn permaneció en Mordor buscando a Gollum. No obstante, en el año 3017 él también desesperó al final y emprendió el camino de vuelta. Pero he aquí que la fortuna le ayudó cuando ya regresaba y tropezó con lo que buscaba, las huellas de unos pies blandos a orillas de un estanque cenagoso. Esas huellas eran frescas, de pasos rápidos, y no iban hacia Mordor, sino que se alejaban, así que Aragorn las siguió por las ciénagas de los muertos hasta alcanzarlo junto a una laguna. Allí se abalanzó sobre él, ambos forcejearon, Gollum le mordió y Aragorn le pegó, pero al final pudo capturarle. Entonces dio comienzo la peor parte del viaje, que era el camino de vuelta. En la esperanza de que ninguno de los espías de Sauron lo advirtiera, Aragorn llevó a Gollum por el extremo norte de Emyn Muil y cruzó el Anduin justo por encima de Sarngevir. A menudo allí se arrojaban montones de leños desde la margen oriental y atando a Gollum a un tronco, cruzó el río a nado con él, para luego seguir la marcha hacia el norte por senderos tan hacia el oeste como le era posible encontrarlos a lo largo de la linde de Fangorn, hasta cruzar el Lim Claro, luego el Nimrodel y el Cauce de Plata a través del bosque de Lórien, seguir adelante evitando Moria y el valle de Imril y cruzar el Gladio hasta que llegó cerca de la Carroca. Allí volvió a cruzar el Anduin con ayuda de los Beórnidas y entró en el Bosque Negro, donde entregó a su prisionero a los elfos del rey Thranduil. Todo el trayecto del viaje, a pie, tuvo aproximadamente 900 millas, que serían casi 1500 kilómetros, que Aragorn cubrió con fatiga, con tan solo 50 días, en los que vigiló a Gollum tanto de día como de noche, obligándole a caminar delante de él con una cuerda al cuello, amordazado, hasta que la falta de agua y comida lo ablandaron un poco. Tras eso, Aragorn regresó a Eriador y Gandalf le contó que iría a hablar con Frodo para alertarle sobre el anillo y enviarlo lejos de la comarca. Se encontraron por última vez el día 1 de mayo del año 3018 en el vado de Sarn, momento en el que Gandalf le dijo que todo había ido bien con Frodo y que partiría hacia Rivendell la última semana de septiembre. Sabiendo pues que el mago estaba a su lado, Aragorn se fue de viaje a atender sus propios asuntos, pero eso fue un error, pues Gandalf recibió noticias que le hicieron dejar la comarca y abandonar a Frodo, y Aragorn no se encontraba cerca para poder ayudar. De este modo, cuando regresó en septiembre, los elfos de Gildor y Glorion le contaron que el mago había desaparecido, que habían visto a los Nazgûl y que Frodo ya no estaba en su casa. Maldiciéndose por haberse ido, Aragorn se dedicó entonces a vigilar el camino del este con impaciencia durante días, esperando la llegada de Frodo, hasta que finalmente pudo dar con él y sus compañeros hobbits cuando llegaron de las quebradas de los túmulos con Tom Bombadil. Escondido, Aragorn escuchó que Frodo se apellidaba Bolsón, pero deseaba que frente a otra gente sus compañeros le llamaran Sotomonte. Eso le hizo suponer su identidad, de modo que los siguió hasta Bree, se deslizó por encima de la cerca del pueblo y llegó al pony pisador justo detrás de ellos. Como Aragorn no sabía que Gandalf había dejado un mensaje para Frodo, debía intentar ganarse su confianza con sus propios métodos, aunque lo primero sería estudiarlos bien para saber si era el verdadero Frodo o si era una trampa que Sauron le estaba tendiendo. Por tanto, cuando los hobbits se encontraban en la sala común de la posada, invitó a Frodo a sentarse con él y le advirtió que Pippin estaba hablando más de la cuenta, lo que tuvo como consecuencia que Frodo se pusiera a llamar la atención de los demás, cantando y bailando, hasta cometer el error de ponerse el anillo sin querer y desaparecer delante de todo el mundo. Aragorn fue el único que se quedó impasible cuando eso ocurrió y, cuando Frodo regresó, le pidió que tuvieran una charla en privado. Abordó a Frodo cuando volvió a su salita y estaba convenciéndolo de ser su acompañante cuando el posadero Mantecona entregó la carta de Gandalf que probaba que Aragorn era un aliado, tal y como decía ser.
Gracias a eso, se ganó de inmediato la confianza de Frodo y aconsejó dormir allí esa noche y partir al día siguiente en dirección a Rivendell. Así pues, los 4 hobbits partieron con Aragorn de Bría hacia el este en un viaje que duró 20 días, en el que todos llegaron a apreciar de veras al Montaraz, aunque era raro y torvo, lo que le hacía parecerse a Gandalf. Fue gracias a él que los hobbits pudieron escapar de los Nazgûl y llegar a salvo a Rivendell, pues los guió durante todo el camino, buscando siempre los senderos que creía mejores o más adecuados para cada momento y adaptándose a las necesidades en cada tramo. Sin embargo, cometió un error, porque como nadie sabía nada de Gandalf, Aragorn estaba ávido por descubrir noticias suyas, lo que le llevó a la cima de los vientos a buscar alguna señal del mago, y por culpa de eso, los Nazgûl les detectaron, y aunque Aragorn logró hacerles huir con fuego, el señor de los Nazgûl hirió a Frodo en el hombro. Aragorn encontró a Celas y le curó lo mejor que pudo, aunque el hobbit estuvo a punto de morir, y fue gracias a la fortuita llegada de Glorfindel, quien les encontró en el camino, que lograron completar el último tramo del viaje y huir de los Nazgûl en el río Bruinen. Ya en Rivendell, Frodo fue curado por Elrond, aunque Aragorn no asistió al festín de recuperación porque Elladan y Elrohir habían vuelto inesperadamente de las tierras ásperas y traían noticias que él quería huir enseguida. Se vio entonces que era muy amigo de Bilbo, a quien ayudaba con las canciones que el Hobbit componía, y que Bilbo, al igual que la mayoría de habitantes de Rivendell, se refería a Aragorn por el nombre de el Dúnadan. Cuando Frodo se fue de la fiesta, vio que Aragorn estaba de pie junto a Arwen, con quien hablaba en voz baja, que llevaba recogido el manto oscuro, que parecía estar vestido con la cota de malla de los elfos y que una estrella le brillaba en el pecho. Esta sería la única escena que tienen Aragorn y Arwen a lo largo de toda la narración del Señor de los Anillos, hasta después de su boda en El Retorno del Rey. Al día siguiente, Aragorn asistió al concilio de Elrond, donde volvía a estar envuelto en aquellas gastadas ropas de viaje. Durante la larga reunión, se discutió la historia del Anillo Único y se decidió que Frodo tendría que llevarlo al Monte del Destino para destruirlo. Pero, además e independientemente de lo que ocurriera con el anillo, Aragorn determinó que al fin había llegado la hora de regresar a Gondor y darse a conocer. Eso se debió a la llegada de Boromir, quien contó el sueño profético que él y Faramir habían compartido. Y Aragorn se tomó las palabras de ese sueño como un mandato que le obligaba a ir a Minas Tirith. Por tanto, decidió que la espada Narsil volvería a ser forjada y que viajaría a Minas Tirith a prestar toda la ayuda posible en la guerra contra Sauron. No obstante, y antes de partir, cuando el concilio terminó, Aragorn se fue con los exploradores de Rivendell para buscar noticias de los Nazgûl, donde encontraron un manto rasgado y 8 caballos negros ahogados que les hicieron pensar que los 9 jinetes, impotentes, habían regresado a Mordor. Tras eso, Elrond le escogió como uno de los 9 miembros de la Compañía del Anillo, aunque la intención de Aragorn no era acompañar a Frodo hasta el final, pues eso sería tarea de Gandalf, sino que él pensaba separarse e ir a Minas Tirith con Boromir. Pero como en ambos casos el camino iba hacia el sur durante muchas leguas, pues se decidió que partirían todos juntos. Los fragmentos de Narsil fueron forjados de nuevo en una espada que Aragorn llamó Andúril, Llama del Oeste, y durante muchos días estuvo estudiando junto a Gandalf los mapas y libros que había en Rivendell para intentar trazar el mejor camino posible hacia su objetivo. Cuando al fin partieron, se especifica que Aragorn llevaba la espada a Andúril y ninguna otra arma, ni dagas, ni arcos, ni flechas, y que iba vestido con ropas de color verde y pardo mohoso, como un jinete del desierto. Durante la primera parte del viaje, avanzaron solo de noche, para evitar que alguien les viera, y Aragorn iba al frente de la compañía con Gandalf, pues conocía bien aquella región incluso en la oscuridad. Sin embargo, los dos amigos discrepaban sobre cómo debían cruzar las montañas nubladas, porque Gandalf defendía que debían ir por Moria, mientras que Aragorn no quería ni oír hablar de ello y ofrecía como solución el paso del Caradhras. Al final consiguió convencer al mago, pero cuando llegaron a la montaña fueron engullidos por la nieve y por una tormenta asombrosa que sin duda habría matado a los hobbits de haber continuado. Así pues, no tuvieron más remedio que retroceder, y Aragorn y Boromir se encargaron de abrir un paso en la nieve y llevar a los hobbits a cuestas hasta volver a salvo a los pies de la montaña.
Habiendo fracasado en su intento de cruzar las montañas, la compañía se vio obligada a ir por Moria, aunque Aragorn no deseaba entrar allí de nuevo porque guardaba un recuerdo siniestro de la primera vez. Antes de llegar, fueron acosados por los lobos, que los atacaron hasta no dejarles más opción que entrar en las minas, y al llegar frente a la puerta, el guardián del agua les cerró el acceso, de modo que quedaron atrapados dentro y no tuvieron más remedio que continuar adelante para salir por el otro lado. Durante 3 días caminaron por Moria, donde Aragorn cerraba la retaguardia de la compañía, grave y silencioso, hasta que al tercero llegaron a la cámara de Mazarbul, donde fueron emboscados por los orcos, siendo Aragorn y Boromir quienes mataron a más enemigos y encargándose Aragorn en persona de matar al jefe de los orcos que hirió a Frodo. Cargó con el Hobbit, creyéndolo muerto, pero resultó que la cota de Mithril le había salvado, de modo que corrieron todos juntos hasta llegar al puente de Khazad-dûm, y allí Gandalf se quedó atrás para cubrirles, aunque Aragorn no quería dejarle solo. De hecho, el montaraz decidió ayudarle contra el Balrog, pero fue demasiado tarde, porque Gandalf cayó al abismo antes de que él llegara a su lado. Asumiendo pues el liderazgo en aquel momento de horror, Aragorn volvió adelante y guió la compañía hasta las puertas del este, mató al capitán orco que las custodiaba y salió al exterior. De allí los llevó sin dilación a Lórien, aunque se detuvieron un momento para descansar y curó las heridas de Frodo y Sam tan bien como pudo. Luego, en el bosque, Haldir reconoció su nombre y reveló que Aragorn tenía la protección de la dama Galadriel, mientras que Legolas lo presentó a los demás elfos como un amigo de los elfos. Así fue que Aragorn entró por segunda y última vez en su vida en Lórien, donde volvió a pasar por la colina de Kerin Amroth, el mismo lugar en el que se había prometido con Arwen 38 años antes, el lugar que más amaba de la Tierra Media, y luego la compañía fue llevada ante Galadriel, siendo Aragorn y Legolas los únicos que pudieron aguantar su mirada. Los 8 amigos permanecieron allí durante un mes en el que descansaron y reposaron, aunque Aragorn era un mar de dudas, porque su idea al partir de Rivendell había sido acompañar a Boromir a Minas Tirith y ayudar en la guerra de Gondor, pues creía que el mensaje del sueño era un mandato y que había llegado al fin la hora en que el heredero de Isildur aparecería para luchar contra el dominio de Sauron. Pero en Moria había tenido que tomar la carga de Gandalf, y sabía que ahora no podía dejar de lado a Frodo en caso que el Hobbit quisiera viajar directamente al Monte del Destino sin pasar antes por Minas Tirith. Cuando se reunieron con Galadriel y Celeborn antes de partir, a Aragorn le regalaron una vaina que habían hecho especialmente para Andúril y que estaba adornada por flores y hojas entretejidas de oro y plata y por numerosas gemas dispuestas como runas élficas en las que se leía el nombre y el linaje de la espada. Además, la dama le preguntó si había otra cosa que desearía de ella, y Aragorn respondió que ella conocía bien todos sus deseos, y que durante mucho tiempo había guardado el único tesoro que buscaba, refiriéndose a Arwen. Por tanto, Galadriel le dio la Elessar, la piedra élfica verde, que de entonces en adelante Aragorn llevó en el pecho montada en un broche de plata que imitaba a un águila. Tras eso partieron finalmente de Lórien, sin saber todavía cuál era el camino que la compañía seguiría, sino que navegaron hacia el sur en 3 botes. Aragorn conducía el de Frodo y Sam y se pasó el viaje debatiendo consigo mismo sobre cuál sería la mejor ruta para cumplir con la misión. Durante el viaje fueron atacados por los orcos de la orilla oriental y por un Nazgûl alado, pero lograron sortearles a ambos y continuar hasta Parth Galen, donde Aragorn decidió que debían detenerse para tomar la decisión definitiva de si ir a Mordor o a Minas Tirith y si dividirse o continuar todos juntos. Como nadie parecía capaz de tomar semejante decisión, Aragorn le dio la responsabilidad a Frodo, quien pidió tener 1 hora a solas para reflexionar. Mientras Frodo vagabundeaba en solitario, Aragorn admitió que no creía conveniente que todos fueran a Mordor, pues era un riesgo desesperado, tanto para 8 como para 2, y dijo que, en su opinión, lo mejor sería que Frodo, Sam, Gimli y él mismo fueran al Monte del Destino, mientras que Legolas, Merry, Pippin y Boromir debían ir a Minas Tirith. Pero entonces llegó Boromir, confesando que había visto a Frodo en el bosque ponerse el anillo. Y consternado y creyendo que a su amo podría haberle pasado algo, Sam echó a correr hacia el bosque, seguido por todos los demás, intentando Aragorn en vano detenerlos y poner orden. Impotente, ordenó a Boromir buscar y proteger a Merry y Pippin mientras él partía en pos de Sam. Lo alcanzó enseguida gracias a sus largas zancadas y le pidió que le siguiera hasta Amon Hen, pero Sam, incapaz de seguir su ritmo, se quedó rezagado y sin darse cuenta de ello, Aragorn llegó a la cima de Amon Hen cuando, de pronto, oyó el cuerno de Boromir.
De inmediato se precipitó en su ayuda, pero llegó demasiado tarde, pues Boromir había sido herido de muerte. Con su último aliento, le contó que se habían llevado a los medianos, que había intentado arrebatarle el anillo a Frodo y le pidió que fuera a Minas Tirith, a lo que Aragorn prometió que Minas Tirith no caería, con lo que Boromir murió con una sonrisa en el rostro. Entonces llegaron Legolas y Gimli, atraídos también por el cuerno de guerra, y sin tiempo o herramientas para darle la sepultura adecuada, transportaron el cuerpo de su amigo a la orilla, lo depositaron en una de las barcas y lo dejaron en manos del río Anduin. Luego, Aragorn examinó las huellas del campamento y dedujo que Frodo y Sam habían partido al este. Si iban tras ellos, tendrían que abandonar a Merry y Pippin al tormento y a la muerte, de modo que por fin se vio capacitado para tomar una decisión. El destino de Frodo ya no estaba en sus manos, así que buscaría a Merry y Pippin hasta donde hiciera falta, y Legolas y Gimli decidieron ir con él. Durante 4 días, los 3 cazadores marcharon por las llanuras, a pie, corriendo o andando. Aragorn los guiaba, examinando el terreno constantemente tanto para seguir las huellas como para detectar si había habido alguna huida, pero los orcos fueron sacándoles cada vez más y más distancia, hasta que al final les llevaron más de 30 horas de ventaja. Legolas vio llegar a los Rohirrim de Éomer, con lo que Aragorn ordenó detenerse y esperarles, y de ellos supieron que los orcos habían sido muertos, que no sabían nada de los hobbits, y que Rohan estaba en guerra con Saruman. Por fortuna, Éomer confió en su palabra y les entregó 2 caballos a cambio que regresaran a Edoras después de investigar, devolvieran los caballos y se presentaran ante el rey. Entonces partió de vuelta a Edoras, mientras los 3 amigos iban al campo de batalla. Pasaron la noche y al día siguiente, Aragorn descubrió huellas de un hobbit, las rastreó hasta Fangorn, descubrió huellas de los 2 hobbits, y cuando llegaron a la colina en la que Merry y Pippin 2 días antes habían encontrado a Bárbol, Gandalf el Blanco apareció. De forma resumida les hizo ver que Merry y Pippin estaban bien, les explicó lo que le había ocurrido en Moria y que Saruman era un doble traidor, y luego los guió directos a Edoras. En la capital pudieron visitar al rey Theoden, pero no fueron bien recibidos debido a las órdenes de Grima, lengua de serpiente. Pero consiguieron convencer a Hama, el jefe de la Guardia Real, que Gandalf debía entrar con su vara, y, gracias a ello, pudo curar al rey, devolviéndole la salud. Entonces Éomer fue liberado, Grima fue descubierto y huyó a Isengard, y por consejo de Gandalf el rey convocó al ejército para destruir la amenaza de Saruman. Fue también en ese momento cuando Aragorn vio por primera vez a Éowyn, la sobrina del rey, joven y hermosa, pero enseguida comprendió por sus miradas y por cómo temblaba al darle la copa de la despedida que ella se sentía atraída por él, así que Aragorn cambió el semblante a demudado y sin sonrisa. Se preparó para la batalla vistiéndose con cota de malla, yelmo y escudo, y finalmente partieron con más de 1000 hombres hacia el oeste. Su propósito era ir a los vados de Lisen, pero por el camino se toparon con un mensajero que informó que los vados habían caído y que lo que quedaba de los hombres del Fold de Oeste se habían replegado al abismo de Helm. Por tanto, el ejército del rey Theoden se desvió hacia allí, excepto Gandalf, que partió sin decir a dónde. Los Rohirrim se instalaron en la fortaleza de Cuernavilla y lucharon durante toda una noche contra el ejército de Saruman en una batalla larga y dura, en la que Aragorn se encargó con Éomer de defender tanto el portón de la fortaleza como el muro del bajo, pero los enemigos parecían imparables, los defensores fueron divididos, y al amanecer el rey Theoden decidió realizar una desesperada carga de caballería, en la que Aragorn le acompañó. Y al hacerlo, Gandalf llegó con Erkebran y con todos los supervivientes del Fold de Oeste, quienes atacaron al ejército de Saruman por el flanco, mientras que los socornos los destruían desde la retaguardia y el rey Theoden en la vanguardia, venciendo así la batalla. Por consejo de Gandalf, el rey, Aragorn y una pequeña escolta fueron directos a Isengard, donde encontraron la fortaleza del enemigo destruida y tomada por los Ents, con Merry y Pippin esperándoles. Aragorn disfrutó como el que más de aquel reencuentro, para luego presenciar con los demás la discusión entre Saruman y Gandalf, en la que Gandalf dominó al mago por completo. No obstante, y a causa de Grima, Saruman perdió un objeto de la torre, que fue a parar en manos de Pippin, quien al anochecer quiso echarle un vistazo, y se reveló así que era una de las Palantiri, las piedras videntes, que estaba en contacto con la que Sauron poseía de Minas Ithil. Debido a ello, Gandalf se llevó a Pippin con él a Minas Tirith, aunque antes de partir le entregó a Aragorn la Palantir, porque él, como heredero de Isildur, era el legítimo propietario de la piedra.
Así pues, y tras partir Gandalf, el rey Theoden y su escolta retomaron su viaje de vuelta hacia el abismo de Helm, pero apenas habían cruzado los vados de Isen cuando oyeron cascos de caballos tras ellos. Todos se detuvieron, dispuestos a luchar, cuando fueron alcanzados por 30 Dúnedain del norte, con Elladan y Elrohir. Su llegada alegró enormemente a Aragorn, porque ahora podía al fin contar con sus compañeros, parientes y amigos, casi tan duros y diestros en la batalla como él mismo. Juntos regresaron al abismo de Helm, donde Aragorn decidió usar la Palantir, la sometió a su voluntad y se rebeló a Sauron, propinándole un duro golpe, pues hasta ese momento Sauron había desconocido su existencia, pero ahora temió que el heredero de Isildur pudiera reclamar el trono de Gondor. Además, con la Palantir sometida, Aragorn vio una gran flota de corsarios de Umbar atacar desde el sur, lo que mermaría las fuerzas de Gondor. Y como Elladan y Elrohir habían traído con ellos un mensaje de Elrond que le instaba a buscar el sendero de los muertos, Aragorn decidió hacerlo. Por tanto, y dejando atrás al rey Theoden, a Éomer y a Merry, Aragorn partió con Legolas, Gimli y la compañía gris a Edoras, donde fueron recibidos por Éowyn, quien le pidió primero que no fuera por el sendero y cuando vio que no le convencería de lo contrario, le pidió que le permitiera ir con ellos. Pero Aragorn se negó. Partieron de nuevo después de descansar, viajaron hasta el Sagrario, cruzaron el sendero de los muertos, llegaron a la piedra de Erec del otro lado, donde Aragorn convocó a los muertos y les prometió que si le ayudaban contra los corsarios, les liberaría de su maldición. De ahí cabalgaron en un viaje extenuante hasta Pelargir, donde los muertos vencieron a los corsarios y Aragorn les liberó, y gracias a Angbor del Lámedon corrió la voz de la llegada del heredero de Isildur, así que cuando Aragorn liberó a los prisioneros y los muertos desaparecieron, muchos de los hombres de Gondor del sur llegaron para verle y se unieron a él, reuniendo así un gran ejército de hombres fieles en apenas un día. Con ellos cogieron los barcos de los muelles, remontaron el río y llegaron a tiempo para luchar en la batalla de los campos del Pelennor, donde irrumpieron en medio de los ejércitos de Sauron, y Aragorn se reencontró con Éomer en el centro de la batalla. Después de conquistar el campo, Aragorn no quiso entrar en Minas Tirith, pues de hacerlo sin ser convocado temía que pudieran despertarse controversias y dudas que era preciso evitar mientras durara la guerra. Por tanto, decidió no entrar ni reivindicar su derecho hasta que no se supiera quién ganaría, si ellos o Sauron. No obstante, Gandalf le pidió que curara a Faramir, Merry y Éowyn, y usando las ácelas y la habilidad adquirida durante toda su vida, Aragorn entró en la ciudad con la piedra verde de Galadriel como único emblema y los curó a los tres. Cuando terminó y salió de las casas de curación, un gran gentío lo esperaba, pues la voz de la llegada del rey se había extendido, y después de cenar le suplicaron que curase a sus parientes o amigos cuyas vidas corrían peligro a causa de las heridas de la batalla o del hálito negro que producían los Nazgûl. Así pues, Aragorn mandó a llamar a Elladan y Elrohir, y los tres juntos trabajaron afanosamente hasta altas horas de la noche, y como no le dijo a nadie su verdadero nombre, empezaron a llamarle Piedra de Elfo, Elessar, a causa de la piedra verde que llevaba, de modo que el nombre que el día de su nacimiento le fuera predestinado, lo eligió entonces para él, su propio pueblo. Al día siguiente, Aragorn hizo llamar al príncipe Imrahil y al nuevo rey Éomer a su tienda, donde deliberaron junto a Gandalf, Elladan y Elrohir. El mago les instó a que olvidaran la prudencia y atacaran Mordor para así vaciar la tierra, mantener el ojo de Sauron fijo en ellos y ayudar a Frodo y Sam a tener el camino despejado hasta el monte del destino. Aragorn aconsejó hacerle caso a Gandalf, sin cuya ayuda hacía tiempo que Sauron les habría derrotado a todos, e Imrahil y Éomer quisieron obedecer a Aragorn, así que todos se pusieron de acuerdo en ir juntos a la Puerta Negra. Y así lo hicieron. Partieron de Minas Tirith con un ejército de 7000 hombres, que se fue disgregando por el camino, hasta llegar a la Puerta Negra solo los más valientes, fingiendo que uno de ellos tenía el anillo único y retaba a Sauron por el dominio de la Tierra Media, como un cebo que debía ser sacrificado para que Frodo y Sam pudieran completar su misión. Al abrirse la Puerta Negra, hablaron con el emisario, la boca de Sauron, quien les mostró la cota de Frodo, la espada de Sam y una capa élfica, dejándoles a todos sin esperanzas y haciéndoles creer que los hobbits estaban muertos. Pero aún así, Gandalf rechazó sus condiciones. Aragorn dispuso a los hombres como mejor pudo en las dos colinas de roca que había ante la puerta y empezó la batalla. Una batalla que, por fortuna, no duró mucho, porque al mismo tiempo que ellos se hallaban luchando, Gollum cayó con el anillo único al interior del Monte del Destino, matándose el primero y destruyéndose el segundo, con lo que el poder de Sauron se disipó y sus criaturas huyeron aterrorizadas.
Gandalf salvó a Frodo y Sam de la lava con las grandes águilas y se reunieron todos de nuevo en los campos de Cormalen, donde Aragorn les curó a ambos y tuvo lugar una gran fiesta. Luego fueron a Minas Tirith, donde Faramir le entregó el gobierno del reino a Aragorn, que fue coronado como Elessar Telcontar, rey simultáneamente de Gondor y Arnor, y empezó numerosos trabajos para la prosperidad de la Tierra Media. Hizo la paz con Harad, dio libertad a los hombres del este, otorgó la región cercana al mar de Nurnen a los prisioneros de Mordor y perdonó a Beregond de la Guardia, entre muchas otras cosas. Durante las primeras semanas estuvo esperando una señal, que llegó cuando Gandalf le guió hasta una semilla del árbol blanco, que el rey Elessar plantó en la ciudadela, sustituyendo al anterior árbol muerto, y, tras encontrar esa señal, hizo llamar a Arwen, su amada, quien llegó a Minas Tirith con su padre, sus abuelos y una escolta gloriosa. Y, así, ambos pudieron casarse al fin el día del solsticio de verano del año 3019 de la Tercera Edad, cuando el rey Elessar contaba con 88 años y la reina Arwen con 2778. Un mes después de la boda, llegó una escolta de Rohan para llevarse el cuerpo del rey Theoden. Por el camino, el rey Elessar proclamó que entregaba el bosque de Druadan al pueblo de Gan-Burigan, y ya en Edoras enterraron al viejo rey junto a los descendientes de Eorl. Tras el funeral, Faramir se comprometió con Éowyn, quedándose por fin el rey Elessar tranquilo al ver que aquella joven mujer había encontrado el amor en otro hombre que no fuera él. De Edoras, la comitiva continuó primero al abismo de Helm y luego a Fangorn, donde el rey Elessar entregó el valle de Orthanc a los Ents, descendieron luego los vados de Lisen y se despidió de sus amigos para volver a Gondor. A Frodo, Elrond, Galadriel y Gandalf nunca volvería a verles en vida, pero así a los demás porque, desde luego, el rey Elessar siguió en contacto con todos los amigos que había hecho durante los últimos 2 años. Faramir fue su senescal y vivió con Éowyn en Emin Arnen. Imrahil siguió siendo príncipe de Dol Amroth y además su hija se casó con el rey Éomer de Rohan. Gimli trajo del norte a parte del pueblo de Erebor y realizó grandes obras en Gondor y Rohan, entre las que se encontraban forjar unas nuevas puertas de Mithril y acero para Minas Tirith, y Legolas también llevó al sur a los elfos del bosque y se instalaron en Ithilien, que se convirtió de nuevo en el país más hermoso de las tierras del oeste. Apenas tenemos datos del reinado de Elessar y Arwen, porque fue pacífico y próspero, pero sabemos que tuvieron a un hijo, Eldarion, y a un número indeterminado de hijas. En Gondor vivían en Minas Tirith, pero cuando viajaban a Arnor vivían en Anúminas. En el año 6 de la Cuarta Edad, el rey Elessar promulgó un edicto según el cual los hombres no podían entrar en la comarca, haciéndola una tierra libre bajo la protección del cetro del norte. 7 años después hizo a Althain, al señor de los Gamos y al alcalde de la comarca, consejeros de Arnor. En el año 15 se encontró con Sam, Merry y Pippin en el puente del Brandivino, le entregó la estrella de los Dúnedain a Sam y se designó a su hija Elanor como doncella de honor de la reina Arwen, y en el año 31 regaló a la comarca la frontera occidental desde quebradas lejanas hasta Emin Berait. Sabemos que el rey Elessar reinó sobre todas las viejas fronteras de Arnor y Gondor, excepto en Rohan, pues el rey Éomer y él renovaron el juramento de Cirion y Eorl, que cumplieron con frecuencia. Porque aunque Sauron ya había desaparecido, los odios y los males que sembrara no habían muerto, y Elessar, rey del oeste, tenía muchos enemigos que someter antes que el árbol blanco pudiera descansar en paz. Donde quiera que fuera el rey Elessar con sus guerras, el rey Éomer iba con él hasta más allá del mar de Rhûn y en los lejanos campos del sur. Sin embargo, ellos eran hombres mortales, y en el año 62 de la Cuarta Edad, el rey Éomer murió en Edoras. Los hobbits Meriadoc y Peregrin habían dejado atados todos los asuntos de la comarca y estaban con él, así que tras su muerte fueron a Minas Tirith, donde pasaron los últimos años que les quedaban hasta que murieron y fueron tendidos en Rath Dinen, entre los grandes de Gondor. Asimismo, 20 años después murió Faramir, senescal del rey y príncipe de Emin Arnen, y 38 años después le llegó la hora al rey Elessar. La reina Arwen había vivido a su lado durante aquellos 120 años de gloria y ventura, pero cuando el rey Elessar sintió que se acercaba la vejez y supo que los días de aquella larga vida estaban terminando, quiso despedirse de ella. La reina no lo soportó porque el dolor la abrumaba, pero él se tendió en el largo lecho que le habían preparado, le dijo adiós a Eldarion, le puso en las manos la corona alada de Gondor y el cetro de Arnor, y entonces todos se retiraron, excepto la reina. Y a pesar de su gran sabiduría y su mismo linaje, no pudo dejar de suplicarle que se quedara todavía por algún tiempo, porque ella aún no estaba cansada de los días y ahora sentía el sabor amargo de la mortalidad que ella misma había elegido.
Elessar le pidió que reflexionara si en verdad deseaba que él se aferrara a la vida y acabara siendo un viejo decrépito. Razonó que había tenido una vida 3 veces más larga que la de los hombres de la Tierra Media y la gracia de abandonarla voluntariamente, y que debía restituir ese don. Pues era la visión élfica y la de los Númenóreanos no corrompidos, que los buenos hombres debían morir voluntariamente, rindiéndose antes de ser obligados, antes que la vejez y la debilidad los consumieran. Así que Elessar le recordó que ella aún podía ir a Valinor si lo deseaba, pero Arwen se negó, dijo que aquella decisión había sido tomada hacía tiempo y que ahora comprendía la amargura en la mortalidad de los hombres. Al fin le dejó partir, y Elessar se quedó dormido, y se reveló en él una gran belleza, una belleza que todos los que más tarde fueron a verlo contemplaron maravillados, porque en él veían unidas la gracia de la juventud y el valor de la madurez, y la sabiduría y la majestad de la vejez. Y allí yació largo tiempo, una imagen del esplendor de los reyes de los hombres en la gloria radiante anterior al desgarramiento del mundo. Aragorn murió el día 1 de marzo del año 120 de la Cuarta Edad, a la edad de 210 años. Se dice que los lechos de Meriadoc y Peregrine se pusieron a los lados del lecho del gran rey, y Legolas construyó un navío gris en Ithilien que usó con Gimli para navegar por el Anduin hasta el mar y dirigirse a Valinor. Y cuando ese barco partió, la Compañía del Anillo en la Tierra Media llegó a su fin.